Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, les saluda su amigo y servidor y hermano en Jesucristo Carlos Efrén, más conocido como Charlie. En este día, domingo, día del Señor y primer domingo de mayo, estoy muy contento y bendecido de venir a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de oscuridad, de confusión y todo lo que no venga de Dios. Y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, en este día domingo vamos a estar leyendo la lectura según el Santo Evangelio, la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. Tomamos nuestras Biblias, por favor. Yo lo voy a leer desde mi dispositivo. De alguna manera consigo hacerlo la letra más grande, ¿ok? Gracias por su comprensión. Aquí tengo mi Biblia. Empezamos. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dice: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez:
Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por estar en este día domingo, primer día de la semana, primer día del mes, en este día domingo, día del Señor, exactamente. Vamos a ir analizando estos textos bíblicos que acabamos de leer. Estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 19. El Evangelio del día de hoy, domingo, primer día de la semana y también primer día del mes de mayo. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, de los de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Entonces aquí vemos a un Jesús resucitado apareciéndose a sus discípulos. Entonces, luego dice, Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Jesús se aparece luego de su resurrección por tercera vez a sus discípulos en este capítulo. Nos inicia diciendo de que estaban reunidos Pedro y unos discípulos del Señor que se fueron a pescar, que aquella noche no habían pescado nada. Imagínense, de noche, en el mar, tal vez en el frío, y para no agarrar ni un pez. Posiblemente hubiera sido una oportunidad para ellos de desanimarse. Y eventualmente, a veces nos pasa también con nosotros. Sentimos que aquella situación que estamos pasando, parece que la noche fuera muy larga, parece que el sufrimiento fuera muy largo, que la enfermedad fuera muy larga y que no fuera a pasar. Pero aquí vamos a ver a Jesucristo resucitado, que viene a darnos la esperanza, viene a darnos su luz, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo, San Juan 9:5. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. Y Jesús, que es nuestro Salvador, viene en la ayuda de sus discípulos y también en la ayuda de cada uno de nosotros que creamos en Él. Porque el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Recuerdan ustedes San Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien crea en Él tenga vida y vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces aquí vemos que ellos fueron a pescar esa noche y no pescaron nada. Y a veces también nosotros estamos pasando por alguna prueba, por alguna tribulación y vemos que no se soluciona nada. Y vamos a ver más adelante, mis queridos hermanos, el mensaje que Jesús nos trae en este día domingo, día del Señor. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús había llegado ya a la orilla del mar donde estaban los discípulos, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y con nosotros puede estar pasando algo parecido. Podemos pensar que mi familia me dio de espalda, aquel amigo, aquella amiga entre comillas que yo confié, me dio la espalda, me siento solo, me siento sola, y no nos damos cuenta que Jesús nos está esperando en la orilla de nuestro caminar, de nuestro camino de la vida. Jesús está allí para darnos la mano, para darnos un mensaje de alegría, para darnos un mensaje de esperanza, para dejarnos saber que nosotros no estamos solos, mis queridos hermanos. Entonces Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Le contestaron: no. Recuerdan que ellos estaban buscando, ellos estaban en el mar pescando, no pescaron nada toda la noche. Jesús le viene y le pregunta: ¿tienen pescado? Y ellos le preguntan: no. Y vamos a ver el mensaje del Señor. Versículo 6, San Juan 21:6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Entonces Jesús les viene trayendo este mensaje de esperanza. Recuerdan que Jesús dice, en San Mateo 11:30, carguen con mi yugo es más liviano. Entonces, cuando nos dejamos llevar del Señor, cuando nos entregamos al Señor y nosotros hacemos todo lo máximo que esté dentro de nuestro ser, nos esforzamos por vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor actúa y hace grandes cosas, como hizo aquella madrugada con los apóstoles, y le dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Entonces aquí Jesús está diciendo que ellos echen la red a la derecha de la barca y allí la encontraréis. Y a ti y a mí, ellos estaban desanimados, no habían pescado nada durante la noche. Y Jesús viene en la madrugada. Recuerden, después de la noche viene la madrugada. Y con la madrugada le viene la buena noticia de Jesús. Jesús está ahí con ellos presente, como está con ustedes y conmigo, mis queridos hermanos. Y Jesús nos dice: echa la red a la derecha de la barca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que debo de subirme a un barco y echar una red? Jesús nos está diciendo que tomemos acción, que no nos quedemos paralizados en el miedo, en la preocupación, en la enfermedad, sino que echemos a andar. Pongamos a Dios en nuestro camino, invoquemos al Señor, porque el Señor escucha un corazón afligido y arrepentido. El Señor está listo para escucharnos y dejarnos saber que Él está con nosotros, que no importa lo que estemos pasando. Mientras nosotros le sigamos invocando a Él, el Señor va a hacerse presente en nuestra vida, en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones. Y nos dice que echemos la red a la derecha de la barca. O sea, eso nos comunica que debemos de tomar acción y no quedarnos paralizados. Tenemos que hacer lo posible y Dios hará lo imposible. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Y cuando ellos obedecieron a Jesús, echaron la barca y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Cuando ellos habían pensado: durante la noche no agarramos nada, ellos obedecieron al Señor, echaron las redes y ya no podían arrastrar la red por la abundancia de peces. Eso nos sucede cuando le obedecemos al Señor, cuando obedecemos a su palabra, a sus preceptos y nos mantenemos fieles a Él. Él va a obrar en ustedes y en mí, mis queridos hermanos y hermanas, grandes y admirables cosas. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos volvieron en la barca, arrastrando la red con los peces que no
distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Entonces aquí vemos que los demás vienen con la barca arrastrando la red con los peces que habían agarrado. ¿Y cómo sucedió eso? Haciéndole caso al Señor. El Señor le dijo: echen la barca, tomen acción. Ellos tomaron acción, echaron la red, tomaron la acción, echaron la red al mar, a la derecha, tal como Jesús les había indicado. Obedecieron a Jesús, y con la obediencia a Jesús tuvieron 153 peces que ya no podían jalar la red con el peso que había en los peces. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Otra vez, el versículo 9, San Juan 21:9. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Vamos a ver quién les está esperando ya con esas brasas, con pez y pan para darles de comer. ¿Quién les está invitando a comer? ¿Quién está ya listo con el banquete para ellos? Vamos a ver. Jesús les dice. Entonces está Jesús. Jesús les está esperando a ellos para darles de comer. Igual que a ustedes y que a mí, mis queridos hermanos, Jesús nos está esperando y nos espera cada día, cada noche, cada momento, cada instante para darnos de comer. ¿Qué nos irá a dar de comer Jesús? Ayúdenme a pensar. ¿Qué nos irá a dar de comer Jesús? Jesús nos está invitando para alimentarnos con el pan vivo bajado del cielo, que es su cuerpo y su sangre. ¿Recuerdan San Juan 6:54 y 55? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. El que bebe de mi carne, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. Jesús les está invitando, nos invita a nosotros a comer. ¿Qué nos invita a comer? La Santa Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre vivo y glorioso del Señor Jesucristo. Jesús le dice: tráeme algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompía la red. Aquí está entonces lo que hablábamos hace un momento. El Señor nos invita a tomar acción y a nosotros a hacer lo posible, y el Señor hará lo imposible. Mientras ellos no habían agarrado durante la noche ni un solo pez, en la madrugada se aparece Jesús, está con ellos, les dice que echen la red, que tome acción. Ellos le obedecen a Jesús y agarran 153 peces grandes, y la red no se rompía. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Nosotros debemos de hacer todo lo posible y Dios hará lo imposible. Jesús les dice: venid y comed. Otra vez, Jesús les dice: venid y comed. Jesús les dice: venid y comed. Jesús está ahí para alimentarles a los apóstoles. Jesús nos está llamando a ti y a mí, mi querida hermana y hermano, en este día del Señor, hoy día domingo. Ven a comer, dice Jesús. Ven a comer. Ven a este banquete. Ven a este banquete. El Señor nos está invitando al banquete de su cuerpo y de su sangre en este día domingo. Donde quiera que estés, mi querida hermana y hermana, por favor, hoy día domingo, día del Señor, vamos a acercarnos a la Santa Eucaristía. Vamos a confesar nuestros pecados antes de la Eucaristía, obviamente, y estaremos listos para comer el banquete que el Señor te dice hoy a ti y a mí. Jesús le dice: venid a comer. Jesús nos está invitando, mis queridos hermanos y hermanas. Venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. Y de igual modo
el pez. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aquí vemos un Jesús resucitado que les invita a sus apóstoles, que les invita a ustedes y a mí a venir a comer el banquete que el Señor nos prepara, el pan vivo bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que quien come de su pan y bebe de su sangre tendrá vida eterna, y Jesucristo vivirá en él. Como dice en Gálatas 2:20 San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, porque he aceptado comer del banquete que el Señor nos invita a ustedes y a mí, mis queridos hermanos. También vemos aquí que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció después de haber resucitado. Y ese Cristo resucitado es que nosotros debemos de predicar cada día con nuestra predicación, pero más con nuestras acciones, con lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy predicando a un Cristo resucitado? Sí, ¿verdad? Sí, esperamos que sí. Sí estamos predicando a un Jesucristo resucitado. ¿Cómo? ¿Cómo estamos predicando a un Jesucristo resucitado? Primeramente, aceptando la invitación del Señor. Cuando el Señor nos invita, ven a comer. Entonces nosotros estamos aceptando esa invitación porque nosotros estamos convencidos de que Jesucristo está vivo en la Santa Eucaristía y aceptamos esa invitación. También estamos predicando a un Jesucristo resucitado cuando en nuestra familia hay pleitos, hay discusiones. Nosotros no somos de esa parte de las discusiones, sino somos de esa lámpara que se enciende, que ilumina a todos a través de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, viva y eficaz, como dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos. Nosotros debemos de predicar a ese Cristo resucitado en las instituciones, sin corrupciones, sino predicar a un Jesucristo resucitado en las escuelas, en cada lugar y parte del mundo que el Señor nos dé la oportunidad de estar. Siempre prediquemos, mis queridos hermanos y hermanas, a un Jesucristo resucitado. Seguimos en el versículo 15, San Juan 21:15. Esto es muy importante, por favor, ponemos mucha atención. Estamos leyendo San Juan 21:15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Ok, mis queridos hermanos, en esta parte de la lectura, San Juan capítulo 21, versículo 15, 16 y 17, es algo sumamente importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Aquí Jesús le encarga a sus corderos, a sus apóstoles y a su rebaño, a todos los que creerán en Jesús a través de sus apóstoles. ¿A quién le encarga? Ayúdenme a descubrir. ¿A quién le encarga Jesús? A sus corderos y a sus ovejas: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿A quién? A Pedro. Aquí podemos ver
lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el primado de Pedro. Entre sus discípulos, Jesús dejó un jefe. Por ejemplo, aquí en el versículo 15 dice, después de haber comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Recordemos que ahí no está solo con Simón Pedro, estaban más discípulos. Y Jesús, en delante de sus discípulos, le dice a Pedro, y en delante de ellos le da el cargo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, lo vuelve a repetir. Cuando la Biblia lo vuelve a repetir, es que es importantísimo. Esto es lo que la Santa Madre Iglesia Católica llama el primado de Pedro. Jesús le dejó un cargo a Pedro para que él sea el jefe de sus discípulos y también que sea el líder, el vicario de Jesucristo aquí en la tierra. Hablando del primado de Pedro, también vamos a ver otro capítulo y versículo muy conocido por todos. San Mateo 16. Primero vamos a ver San Juan 1:42. Les voy a leer. Déjenme buscarlo rápidamente. Déjenme buscarlo por aquí rápidamente. Vamos a leer San Juan 1:42 para que veamos cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre de Cefas. San Juan 1:42 dice, y le llevó donde Jesús fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces aquí vemos que Jesucristo a Pedro le cambia el nombre por algo. Recuerdan, también podemos ver en la Biblia cuando Dios le cambia el nombre a una persona es porque tiene un propósito con esa persona. Por ejemplo, recuerdan de Abraham, ahora te llamarás Abraham, padre de muchas naciones. También déjenme ver por ahí a Jacob, le cambia nombre de Israel. A María le dice llena de gracia. Por ejemplo, aquí podemos ver cuando a Pedro, Cefas. Aquí podemos ver cuando Dios le cambia el nombre a una persona es porque tiene un propósito muy grande con esta persona. En este caso estamos viendo el primado de Pedro. Ya vimos en San Juan 21:15 al 17, Pedro, después que habían comido, delante de los otros discípulos, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Luego él vuelve y le dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aquí Jesús le un cargo a Pedro. Y aquí en San Juan 1:42 podemos ver que se llamaba Simón y le dice, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Muy importante. ¿Por qué agarra esta cita antes de San Mateo 16:18? Porque hay algunos hermanitos separados que se dejaron engañar por el enemigo. Entonces nos caen con cuentos mentirosos que Jesús le dijo a Pedro que se llama Petros, que es una piedra chiquitica, y que Petras es una piedra grandota. En ninguna parte de la Biblia, y le reto a cualquier pastor evangélico que me muestre esa palabra Petros o Petra. No. Cuando Jesús se refiere a Pedro, vemos aquí que le cambió de nombre no a Petros, no a Petra, sino a Cefas. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir roca, peña. Entonces, luego de esta cita siendo aclarada, que a Pedro le puso el nombre de Cefas, que quiere decir roca o peña, nos vamos a San Mateo 16:18, donde dice, yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en el cielo quedará atado
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le dice a Pedro, recuerdan que le cambió el nombre en San Juan 1:42. Tú eres Cefas, que quiere decir piedra roca. Y en San Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí vemos que también Jesús edifica una sola iglesia, una, dirigida por Pedro. ¿Recuerdan San Juan 21:15? Pedro, me amas, apacienta mis corderos. San Juan 21:16, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. San Juan 21:17, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Entonces Jesús funda una iglesia, deja un jefe, que es Pedro. San Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. También hay un pequeño detalle que me gustaría aclarar, mis queridos hermanos. Algunos hermanos separados nos caen con cuentos mentirosos y nos dicen que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves. O sea, Jesús estaba, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No. Y yo quisiera que los hermanos separados que piensan de esa manera me muestren un capítulo y un versículo donde diga que Jesús viró el dedo y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te... Jesús no estaba jugando con el dedo. Jesús era claro y preciso. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y para comprobarnos, para dejarnos seguros que no haya duda, que es sobre Pedro, quien funda su iglesia, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso lo tomó Jesús de un pasaje bíblico de Isaías 22 del 20 al 22. Les dejo de tarea que lean Isaías 22 del 20 al 22. Es más, le voy a leer yo mismo. Déjenme ver. Yo mismo le voy a leer. Isaías 22 del 20 al 22. Ok. Aquel día, de tu túnica con tu fajín le sujetaré tu autoridad. Pondré en su mano y será el padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 20 del 20 al 22. Entonces, Isaías 22 del 20 al 22. Aquí vemos que Jesús toma lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y así Él se refiere a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también vamos a ver otro pasaje bíblico, San Lucas 22, 31. En San Lucas 22, 31 dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder escribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. San Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para escribaros como el trigo, para separaros como se hace con el trigo. ¿Cómo se hace con el trigo en la cosecha? Se separa a la paja del trigo, que haya divisiones. Satanás ha pedido permiso para escribaros como el trigo. Dice Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro, dice Jesús. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe
no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. El trabajo de Pedro, ¿qué es? Confirmar a los hermanos. ¿Y cuál es el trabajo de Pedro? Apacentar a los corderos. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Apacentar a las ovejas. Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que Pedro ate en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que Pedro desate en la tierra, queda desatado en el cielo. Entonces aquí vemos cómo Jesús le puso de jefe a Pedro. Jesús funda una iglesia y le pone de jefe, ¿a quién? A Pedro. Sino que hay muchas sectas de hoy en día, como antiguamente había los fariseos, los judíos, los saduceos, que creían en Dios y no creían en Jesús. De hoy en día hay hermanos separados que dicen creer en Jesús, que creen en Jesús y no creen en su iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Lo importante es creer en Jesucristo. Amén, aleluya. No, mis queridos hermanos. Jesús fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de esa iglesia Jesucristo es la cabeza. Efesios 1, 20 y 21. Les voy a leer rápidamente, por favor. Efesios 1. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces aquí vemos, Jesús funda su iglesia, la cual tiene un jefe que es Pedro, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros nos mantengamos siempre en la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Las demás iglesias son fundadas por hombres. Y recuerdan lo que dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y aparta su corazón de Dios. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Tengo otro texto también de compartir con ustedes. Vamos a leer 1 Corintios 15:5. 1 Corintios 15:5. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 15:5 dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces Jesús primero se aparece al jefe de su iglesia, se apareció a Cefas, se aparece a él solo, y luego cuando ya está cuando ya están todos los 12 discípulos. Entonces por eso es que la Iglesia Católica llamamos al Papa vicario de Jesucristo, sucesor de San Pedro. Y tenemos también la lista de todos los papas, iniciando desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Todos los papas, de qué año a qué año estaba tal papa, toda la historia tenemos, toda la lista de los papas. Esta es la una y única iglesia que Jesucristo fundó, la cual es su cuerpo, y Jesucristo es la cabeza. También, para nosotros reflexionar, podemos también mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Cuando Pedro se pone de pie, dicen aquellos días Pedro se puso de pie, le habló a la gente cuando iban a elegir a Matías. Entonces, ¿quién va encabezando? ¿Quién toma la iniciativa para... recuerdan que Judas Iscariote se había ahorcado, entonces estaban 11 discípulos. ¿Y cómo es que llega Matías a tomar el lugar que en los apóstoles que le pertenecía a Judas Iscariote? Porque Pedro tomó la iniciativa como jefe de la iglesia. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta, y por favor no dejarnos engañar. Y si alguna vez tuviéramos alguna duda, yo les invito para que me pueden escribirme por mensaje directo, por email. Siempre aquí debajo de la descripción, debajo del video, dejo
mis redes sociales, la forma de contactarme, o en sus parroquias. Pregunten a sus catequistas, hay sacerdotes, hay diáconos, hay católicos preparados, apologistas que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor para fortalecer nuestra fe y también fortalecer la fe de nuestros hermanos, y también con cariño, con respeto y humildad mostrarles a nuestros hermanos separados la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan San Juan 8:32? Ustedes serán mis verdaderos discípulos si se mantienen en la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, por favor, nunca tengamos dudas. La duda es como una herida. Si dejamos la herida pasar mucho tiempo, puede cangrenarse. Y si dejamos que la duda esté mucho tiempo dentro de nosotros, eso nos puede hacer mucho daño, hasta terminar renegando de la fe. Así que, mis queridos hermanos, vamos a seguirnos preparando, a seguir estudiando y a seguir fortaleciendo nuestra fe y la fe de nuestros hermanos aquí en esta una y única iglesia que Jesucristo fundó, nuestra iglesia católica. Hablando de iglesia católica, les recuerdo quién llamó iglesia católica por primera vez. San Ignacio de Antioquía. Dijo en el año, si no estoy mal, es como en el año 145, por allí. Antes que se haga la Biblia, obviamente, porque la Biblia se hizo en el año 382. Entonces, como en el año 145 por ahí en adelante, San Ignacio de Antioquía hizo unas cartas cuando él iba a ser martirizado. Entonces, en una de esas cartas, y San Ignacio de Antioquía era discípulo directo de San Juan. Muy importante de conocer eso si se nos olvidaba. San Ignacio de Antioquía era discípulo directo de San Juan, y San Ignacio de Antioquía decía: donde está Jesús, allí está la iglesia católica, que quiere decir universal. Católica significa universal. ¿Recuerdan San Marcos 16, 15, 16? Vayan por todo el mundo, hagan que todo el mundo, toda la gente sean mis discípulos. Universal, católico. Ok, mis queridos hermanos, gracias por dedicar este tiempo para escuchar, para aprender, para compartir la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Su amigo y hermano en Jesucristo, Carlos de Efrén, más conocido como Charlie, les desea un bendecido domingo, un bendecido inicio del mes de mayo, el mes de María. También estaremos ya más adelante haciendo unos temas hermosos acerca de la Virgen María. Prepárense, mis queridos hermanos, apóyennos con sus suscripciones, denle like, compartan, apóyennos en esta ministerio de la predicación. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga, que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes y también de nosotros. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo.